La inteligencia artificial que usamos cada día, la que tenemos en el móvil, en el ordenador, no ha salido de la nada, no es magia. Es el resultado de décadas de ideas, de experimentos y de avances que han ido transformando lo que entendemos por una máquina. Así que para comprender la IA de hoy, de verdad, tenemos que hacer un pequeño viaje a sus orígenes. Venga, vamos a empezar este viaje. A ver, la pregunta es clave. ¿De dónde viene todo esto? Porque parece que ha explotado en los últimos 2 o 3 años, pero la realidad es que sus raíces son mucho, mucho más profundas. Vamos a descubrir juntos esos momentos clave que han definido lo que hoy llamamos, casi con normalidad, inteligencia artificial. Y es que toda gran revolución tecnológica, antes de ser tecnología, es solo una idea. Mucho antes de que existieran los ordenadores que conocemos, algunas mentes absolutamente brillantes ya se estaban imaginando máquinas capaces de pensar. Y es justo ahí, en esa chispa inicial, donde arranca toda nuestra historia. Vale, vamos a ponerle fechas a esto. Nos vamos a 1936. Alan Turing, un nombre que hay que conocer sí o sí, propone su máquina universal. Ojo, es un concepto teórico, pero es la semilla de la computación moderna. Damos un salto a 1955. Aparece Logic Theorist, que es básicamente el primer programa que intenta imitar cómo un humano resuelve un problema. Pero el momento que lo cambia todo llega un año después, en 1956. John McCarthy le pone nombre, inteligencia artificial. Y con un nombre, de repente nace oficialmente un campo de estudio. Ya era algo real. Y una vez que tienes una teoría y un nombre, ¿qué es lo siguiente? Pues claro, ponerla a prueba. Aquí es cuando la IA empieza a medirse con la mente humana. Es el momento en que las máquinas empiezan a desafiarnos en nuestro propio terreno, haciendo cosas que hasta entonces nos parecían única y exclusivamente humanas. Fijaos en esto. ELIZA, en 1964. Técnicamente era un programa bastante simple, pero hacía algo que nadie había visto. Simulaba una conversación. Y aquí está lo realmente fascinante. La gente que hablaba con ELIZA sentía que era inteligente. Así que demostró algo fundamental. No hace falta ser inteligente, basta con parecerlo para que nuestra percepción cambie por completo. Fue un antes y un después en cómo nos relacionamos con la tecnología. Y de una simulación de conversación saltamos a 1997, un momento que de verdad es de película. En una esquina, Garry Kasparov, el cerebro humano en su máxima expresión, el campeón del mundo de ajedrez, pura creatividad, intuición, estrategia. Y en la otra, Deep Blue, una bestia de IBM, un superordenador que calculaba millones de jugadas por segundo. No era una simple partida, era la creatividad humana contra la fuerza bruta del silicio. La tensión era, bueno, imaginable. Y pasó lo que muchos no creían posible. Deep Blue ganó. Esto fue mucho más que una victoria en ajedrez. Fue la demostración de que una máquina podía vencer a la mente humana más brillante en su propio juego, el de la estrategia pura. La idea de lo que la IA era capaz de hacer se hizo añicos y se reconstruyó esa misma noche. Si lo de Deep Blue fue una demostración de fuerza bruta, lo de Watson en 2011 fue otra cosa. Fue una demostración de sutileza. Porque para ganar el concurso Jeopardy no vale con calcular. Hay que entender el lenguaje natural, las ironías, los dobles sentidos, las preguntas ambiguas. Watson demostró que la IA ya no solo calculaba a una velocidad increíble, sino que empezaba a comprender nuestro mundo. Vale, teníamos máquinas que calculaban y que, bueno, empezaban a entender. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? Que empezaran a percibir el mundo real como nosotros. En esta fase la IA desarrolla una especie de sentidos digitales para ver, para oír y, lo más importante, para actuar en consecuencia. 97%. Así, en frío, este número es impresionante, ¿verdad? Pero, ¿qué hay exactamente detrás de esta cifra? ¿Qué significa? Pues mirad, ese 97% es la precisión que alcanzó en 2014 el sistema Deepface de Facebook para reconocer caras. O sea, casi la misma precisión que un ser humano. Por primera vez, una máquina podía ver e identificar rostros con una fiabilidad brutal. La visión por ordenador acababa de dar un salto de gigante. Y si ver ya era increíble, lo que vino después fue actuar. En 2018, Google presentó algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Google Duplex. Imaginaos la escena. Le pides al móvil que te reserve mesa en un restaurante y la IA, por sí sola, llama por teléfono, mantiene una conversación totalmente natural con la persona que atiende y te hace la reserva. La IA pasaba de ser una observadora pasiva a ser un agente que actúa por nosotros en el mundo real. Impresionante. Bueno, y todo este viaje por la historia, desde las ideas de Turing hasta una IA que pide cita en la peluquería, nos trae directamente aquí, a la hora. Porque todos esos hitos han desembocado en algo que ya es parte de nuestro día a día, la inteligencia artificial como una herramienta más en nuestro trabajo.
Y es que la velocidad de los últimos años ha sido brutal. En 2019, GPT-2 ya nos sorprendía generando textos muy coherentes, pero en 2022 llega ChatGPT y lo pone todo patas arriba. Y a partir de ahí la integración es total. Copilot de las herramientas de Microsoft, Gemini dentro del ecosistema de Google, la IA ha pasado de ser un experimento lejano a un compañero de trabajo inseparable. Y esto ya no es el futuro, es lo que se puede hacer hoy. Ya no hablamos de teoría, sino de un impacto práctico y diario. Herramientas como Gemini nos ayudan a redactar correos, a resumir documentos larguísimos, a analizar datos en una hoja de cálculo o incluso a crear una presentación desde cero. La IA se ha convertido en un asistente real que nos ayuda a ser más productivos. Entonces, después de todo este repaso, ¿con qué nos quedamos? Pues con una idea muy potente. Para poder dominar y aprovechar la tecnología que está definiendo el futuro, primero es fundamental entender de dónde viene, entender su pasado. A día de hoy, la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de la ciencia ficción. Es una competencia, una habilidad clave. Saber usarla, entender sus límites y aplicarla de forma creativa es tan importante como saber usar un procesador de textos o una hoja de cálculo. Es, sin duda, una palanca para la empleabilidad, para la educación y, por supuesto, para la innovación. Y con esta reflexión cerramos este recorrido. Entender la historia, desde esa idea teórica de Turing hasta los asistentes que usamos hoy, nos da perspectiva y nos obliga a hacernos la gran pregunta. La cuestión ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué vamos a hacer nosotros con ella, cómo vamos a usarla de forma estratégica y, sobre todo, ética, para construir el futuro que queremos. Y esa respuesta, claro, depende de todos nosotros.